Javier Milei acaba de revelar en una entrevista su plan real sobre toda esta gestión que está llevando a cabo últimamente. Y es que está en contra de lo que le ha dictaminado el Fondo Monetario Internacional de que acumule reservas, de que acumule dólares, en parte para pagar al Fondo Monetario Internacional, pero también para hacer frente a otro tipo de gastos. Y Milei dice, no, no hace falta. Y la verdad es que es como muy valiente contra ese discurso que es ortodoxo, pero eso sí, utiliza un discurso que podríamos decir heterodoxo, o al menos contrario al dominante, que tampoco le lleva a un buen lugar, a un buen puerto. ¿Por qué? Porque no le está funcionando todavía y seguro que no le va a funcionar en el futuro. Es más, le va a funcionar todavía peor en el futuro. Es decir, que el desastre está asegurado. Vamos aquí a demostrarlo. Pero antes vamos a analizar en qué consiste este plan de Milei, qué es lo que él de verdad está buscando para Argentina en términos macroeconómicos. ¿Por qué no le importa lo de acumular reservas? Que es algo que le pide el FMI a casi todos los países en los que interviene, ¿no? Y también es la propia teoría económica dominante. Necesita dólares para poder hacer frente a todos los pagos hacia el exterior o pagos de deuda pública. Bueno, pues Milei tiene otra visión sobre el asunto y la verdad es que para lo que nos tiene acostumbrado Javier Milei, que es decir, barbaridades, palabrotas, excentricidades, aquí se comporta, se pone en la ropa de un economista, aunque sea un economista liberal libertario, y dice cosas que se pueden analizar. ¿Vale? Que eso sí son una barbaridad como ahora veremos. Y que le está fallando y no le está funcionando. Pero al menos no son barbaridades. Y eso se agradece de vez en cuando. Así que, venga, vamos a ver lo que dice. Son 2 minutos, se repite un poquito y en alguna parte es algo técnico. Pero luego yo voy a traducir perfectamente lo que dice, sus palabras. Es en esta entrevista aquí que se le hace en no sé qué canal, ¿vale? Pero le preguntan concretamente sobre esto y él, sin ningún tipo de pudor, pues va respondiendo y como os digo, pues son 2 minutitos, que creo que le voy a poner un poco de velocidad porque habla muy lento Milei en esta parte y un poquito de velocidad nos va a ahorrar algo de tiempo. Venga. Le pregunto, ¿requiere de una gran cantidad de dólares? Eso es una falacia, eso suele hacerlo aquellos que han quedado y atrapados en conocimientos vetustos e incorrectos. Porque si yo sostengo que lo que necesito es una gran cantidad de dólares, es básicamente un modelo que se llama Export-Led Growth, o sea, digamos, el crecimiento liderado por exportaciones. Ujú. Ahora, cuando vos entonces pensás en esos criterios, es que como que estás considerando que para crecer vos tenés que tener superávit de cuenta corriente, superávit externo, ¿sí? En la línea real. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La cuenta corriente, en el fondo, es la diferencia entre el ahorro interno y la inversión doméstica. Si vos lo que estás haciendo es generar superávit de cuenta corriente, quiere decir que vos ahorrás más que lo que invertís. Por lo tanto, vos estás invirtiendo menos de lo que podrías invertir y consecuentemente estás acumulando menos capital y por ende estás creciendo menos. Ujú. Es decir, uno no tiene que tener miedo que en un proceso de fuerte crecimiento un país tenga déficit de cuenta corriente, porque significa que vos estás invirtiendo más que lo que estás ahorrando domésticamente. Y eso te lo financia el mundo, obviamente, y por eso, digamos, generás y acelerás el proceso de crecimiento. Digamos, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el déficit de cuenta corriente no es malo si se genera por la inversión del sector privado. El déficit de cuenta corriente es malo cuando se genera por un faltante de ahorro fruto del déficit fiscal. Por supuesto tenía que acabar recibiendo el déficit fiscal, aunque esté hablando del déficit por cuenta corriente. O sea, es que está obsesionado, que es otro histérico del déficit, de la deuda, como tantísimos otros, ¿no? Entonces, fijaos que ha hecho un análisis, pues bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero al menos es serio y se puede analizar, ¿vale? Porque no es una barbaridad, no es un insulto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a entender lo que dice, qué es lo que tiene en la cabeza y vamos luego a demostrar por qué eso no le va a funcionar, como no le está funcionando ya, ¿eh? Os recuerdo que el déficit comercial, que básicamente lo podemos luego equiparar al déficit por cuenta corriente, ahora veréis por qué, es que desde Argentina los agentes económicos están comprando más cosas de fuera que lo que venden afuera, ¿vale? Por ejemplo, si las familias y empresas están comprando coches o todo lo que os venga a la cabeza de fuera en una cantidad monetaria superior a todo lo que venden fuera,
en petróleo, soja, lo que sea, entonces esa diferencia se conoce como déficit comercial, ¿vale? Si le incluye todo lo que tiene que ver con la gente yéndose de turismo, cualquier remesa, cualquier pago y tal, entonces se llama déficit corriente, ¿vale? No es solo el comercio, sino también los gastos que hay para enviar dinero de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, Argentina, como su moneda no es muy aceptada a nivel internacional, ¿vale? Porque Estados Unidos es otra historia, Japón es otra historia, China es otra historia, la eurozona es otra historia, pero Argentina no puede utilizar sus pesos para hacer estas transacciones, sino que utiliza dólares, ¿vale? Eso es la moneda de referencia a nivel internacional y sobre todo en Argentina. Entonces, cuando compra muchos coches, necesita utilizar dólares que se van del país. Y cuando vende petróleo, por ejemplo, llegan dólares. Pero si estamos diciendo que hay un déficit comercial o déficit por cuenta corriente, significa que Argentina está perdiendo dólares, ¿vale? Esto es una definición y se infería también de lo que estaba comentando Javier Milei. Dice, podemos tener déficit por cuenta corriente, ¿estamos perdiendo dólares? Sí, pero no pasa nada si luego alguien nos lo pone. Acordaos de lo que ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Argentina? Que lleva más de un año ya prácticamente con déficit por cuenta corriente, ¿vale? No solo comercial, que comercial tiene superávit, pero es reducido ya, o no sé si ya ha entrado en déficit, pero cuenta corriente, que es todo, todos los pagos y tal, resulta que está saliendo dinero de Argentina desde hace más de un año. El por qué ya lo sabemos, porque el tipo de cambio está artificialmente apreciado. Resulta que el peso está muy sobrevalorado para lo que debería ser. Y por eso a los argentinos les sale muy barato comprar fuera, pero a su vez a los extranjeros nos sale muy caro comprar en Argentina, ¿vale? Entonces eso significa que te va a generar un déficit por cuenta corriente, porque están todos los argentinos yéndose de vacaciones fuera, comprando todos los coches que puedan fuera, porque comparativamente les sale muy barato, cosa que es una anomalía, un desequilibrio y que no puede aguantar mucho en el tiempo. Ya sabéis que es una estrategia de Javier Milei para llegar a las elecciones de septiembre, octubre de este año con una inflación más o menos controlada y entonces después ya se verá lo que hace. Pero hasta ese momento es la bandera de la inflación, hay que controlarla a toda costa, aunque sea perdiendo dólares a tutiplén, que es lo que le está ocurriendo a Argentina, ¿vale? Entonces, bien. Por cierto, esto ocurre en muchísimos países, con lo que más estoy de acuerdo de todo lo que ha dicho Javier Milei, es que tener déficit por cuenta corriente per se no es malo, ¿vale? Si nosotros vamos a los países que hay en el mundo, fijaos, todos los que hay aquí, pues hay países que tienen un déficit por cuenta corriente de la leche. Es verdad que son países pequeñitos, como Palau, Kirguistán, Mozambique, ¿no? Pero fijaos que son 60% sobre el PIB, 42% sobre el PIB, 34% sobre el PIB. Fijaos la cantidad de países que hay que tienen déficit por cuenta corriente, ¿vale? Esto es simplemente para el último año disponible, pero esto suele ocurrir de forma continuada. Por supuesto, hay países muy conocidos que están por ahí. España, si no me equivoco, tiene superávit por cuenta corriente, pero muy reducido. Y son pocos países los que tienen superávit, ¿vale? Ahí tenéis Kiribati, Kuwait, Azerbaiyán, que son también países muy pequeños. Entonces, a medida que tengan un poquito de superávit por cuenta corriente, cuando lo pones en relación al PIB, pues llama mucho la atención, ¿no? Pero son poquitos los países que tienen superávit por cuenta corriente. La mayoría, como veis aquí, tienen déficit, ¿vale? Y son países muy ricos, países muy pobres, pero sí, se puede tener déficit por cuenta corriente sin que haya ningún tipo de problema. Claro que para que una economía se pueda mantener así, como está perdiendo dólares, podemos utilizar eso como símil, como proxy, está perdiendo reservas, la moneda que utiliza a nivel internacional, sería diferente para el caso de Estados Unidos y estos países que he comentado, ¿no? Pero para el caso de Argentina, estoy perdiendo dólares, de alguna forma, de algún sitio tengo que sacarlo. Ya sabéis que Argentina ha estado durante todos estos 12 o 13 meses ya sacando los dólares del Banco Central, que también lo hacía el gobierno anterior, y por eso el Banco Central de Argentina está seco de dólares y de hecho tiene reservas negativas, que significa que los dólares que tiene no son suyos, se los han prestado, ¿vale? China, el FMI, otro tipo de acreedores, ¿vale? Pero no son suyos propios. Entonces la clave aquí es que si quieres rellenar esta brecha de alguna forma, puedes contar con inversores, tanto de dentro del país como de fuera, gente que te preste los dólares, normalmente de fuera, ¿no? Porque vienen con dólares. Entonces aquí tenéis una posibilidad para cubrir ese hueco que te está generando tener un déficit por cuenta corriente. Se te están yendo los dólares, pero oye, si hay alguien que viene de fuera y te lo está dando, está equilibrado. En realidad no hay un desequilibrio por cuenta corriente, porque se ha equilibrado simplemente porque hay alguien que te está prestando el dinero. Por eso desde la teoría monetaria moderna siempre somos muy críticos con esta idea de
déficit por cuenta corriente es un desequilibrio. No, está equilibrado. Hay alguien que te ha tenido que dar el dinero o de algún sitio has tenido que sacar el dinero. No puede ser de otra forma, es contabilidad. Pero claro, importa mucho qué tipo de financiación recibas. Porque vamos a poner el caso que quiere Milei, que lo ha dicho. Quiere que llegue dinero del sector exterior, además el privado, ¿no? Y eso no está ocurriendo, ¿vale? No está ocurriendo. Si nosotros atendemos a los datos por inversión extranjera directa, que ya sabéis que son pues todas esas inversiones no de para comprar un bono público o una acción o un bono privado, no, es para hacerte con una empresa, fundar una empresa o comprar una empresa entera o la mayor parte de la empresa. Es decir, arremangarte e iniciar actividad económica productiva. Entonces, la inversión extranjera directa, fijaos, durante el mandato de Milei, exceptuando el primer trimestre de 2024, que sí fue bastante elevado, el resto de los meses, el resto de los trimestres, ha ido bajando. O sea, que la inversión extranjera directa era mayor cuando no estaba Milei que cuando está Milei, ¿vale? Y esto, sin ninguna duda, responde a muchos factores y motivos. Uno de ellos es que, como quiere llevar a cabo el RIGI ese, que es como un modelo fiscal especial para las empresas de fuera, como no acaba de formularse, pues las empresas están esperando. Todavía no voy a invertir porque esto no me queda muy claro cómo va a ser, ¿no? Eso es un motivo. Otro es que ¿por qué vas a invertir en una economía en la que no hay obra pública? O sea, no hay ningún tipo de inversión, porque lo ha dictaminado así Milei, ninguna inversión en carretera, ni en puertos, ni en nodos de aeropuerto con los puertos, nada. Entonces, claro, ¿yo cómo voy a invertir en una economía que en la que falta infraestructura y en la que seguro que no va a haber? Entonces, eso es culpa de Milei, que no se está invirtiendo tanto ahora. Milei dice, no, esto es riesgo político porque los cucas van a volver a llegar o eso se teme y entonces la gente no invierte, pero no. En realidad hay otro motivo y hay un inversor de esto que lo explica perfectamente. Yo os lo voy a traer, porque si no me creéis a mí, quizás creéis a este hombre, ¿vale? Que es, aquí lo tenéis, es Marcelo Álvarez, ejecutivo de Barrick Gold, ¿vale? De un fondo de inversiones. Fijaos lo que dice. Lo que dije recién, con el RIGI no alcanza. Todavía hoy el cobre se desarrolla a 5.000 metros de altura. La inversión en Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile. Entonces, el inversor entre ir a Chile, que ya tiene la infraestructura, o venir a Argentina, que tiene que construir la ruta, que tiene que construir su propia línea eléctrica, va a tomar la decisión de irse a un país donde todo eso ya está. Efectivamente, es que es muy sencillo de entender. O sea, si no tienes infraestructura y encima la has congelado, porque así lo ha dictaminado el gobierno de Milei, entonces apaga y vámonos. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina? Pensadlo por un momento. Si a lo mejor abrir una empresita por aquí o por allá. El otro día no sé quién dijo, oh, están abriendo aquí una tienda de lencería, ¿no? No me acuerdo la marca, ni quiero darle publicidad, pero con eso no va a ser suficiente para nada. No va a mejorar la estructura productiva de Argentina. Las inversiones fuertes no llegan porque si no vas a construir ni carreteras, ni puertos, ni redes de electricidad, etcétera, etcétera, pues no hay nada que hacer, así de sencillo, ¿vale? Las empresas no son tontas, no van a invertir allí donde no pueden hacer negocio, ¿vale? Entonces eso es responsabilidad de Milei, porque fijaos todo lo que ha recortado en obra pública y en bienes de capital. Si es que es una locura, ningún gobierno, de verdad, yo hasta donde sé, ningún gobierno del mundo ha hecho esta locura, esta barbaridad de recortarlo todo. Hemos vivido un montón de gobiernos neoliberales por todo el mundo y ninguno ha sido tan papista como ha sido Milei. Más papista que el Papa en esto. Es que, de verdad, es que la congeló toda la que no se había iniciado. La que ya está iniciada, pues la dejó terminar. Por eso veis que las barras no están en cero. Pero es que es una locura. Es una economía propia del tercer mundo. Una economía muy, muy subdesarrollada que no tiene ni infraestructura, ni las repara, ni las reforman, ni reinvierte en ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ir las empresas, de verdad, extranjeras a invertir en Argentina? Si cada vez las infraestructuras van a estar peor. Por no decir que no hay la que necesitan, ni la va a haber. Es que es tremendo, ¿no? Bien, hay otra opción de que entre dinero de fuera. Por supuesto, esta que he dicho es la más estable, la más sólida, la más potente, ¿no? Que es que haya inversiones extranjeras por parte de empresas que tienen músculo financiero y depositan allí los dólares. Que otra cuestión sería,
Ahora a lo mejor se lo llevan en el momento en el que pueden, pero oye, lo normal es que haya inversiones extranjeras directas y como mantienes ahí un negocio, pues buena parte de esos dólares se van a quedar por ahí. Bien. Pero hay otra opción, que es que los inversores de fuera no hagan inversión extranjera directa, sino inversión de, como se conoce, de capital golondrina, ¿vale? Que es, como las golondrinas vienen y van, pues lo mismo con ese dinero, ¿no? Yo invierto aquí, pero para sacar la rentabilidad posible, a lo mejor para mañana, o para el mes que viene, o para un año. Pero ese dinero que yo estoy metiendo, luego lo saco. Aquí estaréis pensando, claro, en el carry trade. Ya sabéis que esa es la bicicleta financiera de toda la vida, que es, oye, yo meto aquí mis dólares porque los voy a revalorizar y cuando los cambie voy a sacar tajada del asunto, ¿vale? Esto ya lo comentamos en un vídeo aparte, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo con esto, con este tipo de inversiones? Pues fijaos, como el riesgo país, que subió muchísimo a principios de 2025, que luego bajó cuando fue Argentina rescatado por el Fondo Monetario Internacional, pero que fijaos que no termina de bajar, porque está coqueteando ahí con los 700 puntos básicos, que es un nivel todavía muy alto, por supuesto que ha bajado mucho en comparación con el gobierno anterior, pero sigue siendo muy muy alto para, por ejemplo, que luego vaya inversores y digan, venga, te voy a prestar dinero y lo voy a refinanciar y estoy así, como le ocurre a todos los países del mundo, porque en los demás países la gente se fía, te invierto y luego te vuelvo a invertir y así está todo el mundo, ¿no? Y se va rotando esa inversión. En Argentina esto no pasa. Todavía 700 puntos básicos es muy caro. Es muy caro. Le sale muy muy caro a Argentina endeudarse todavía. Milei está soñando con que esto baje mucho para que sea autosostenible la deuda que pueda mantener el país, ¿vale? Pero lo que vemos es que la última licitación que obtuvo y que salió adelante, con la que obtuvo 1.000 millones de dólares, que no está mal, pero por un bono que paga en pesos salió al 29,5% de tipo de interés. 29,5% en una economía en la que ya a nivel anual no tiene unas tasas de inflación tan elevadas. No sé si rondarán el 12, el 15, ¿vale? O incluso aunque fuera el 20. 29,5%, ¡buah! Es una rentabilidad tremenda. Están robando a Argentina, vamos a decirlo así. Los inversores extranjeros están robando a Argentina porque se dan las condiciones para ello, ¿no? Además, imaginaos que esto funcionara, porque estamos viendo que no, con el rico país tan hundido y aquí sí 1.000 millones de dólares, pero porque era a un coste muy elevado. Imaginaos que empieza a funcionar, como ocurrió con Macri. Durante el gobierno de Macri, en el año 2017 y 2018 entró muchísimo capital golondrina, muchísimo, porque no había cepo, porque el riesgo país había bajado mucho, ¿vale? Entonces mucha gente dijo, ostras, pues sí, se dan las condiciones, confío en este, no son los Kirchner y tal. Bueno, metieron mucho dinero. ¿Qué pasó cuando cambiaron las tornas con una elección electoral de medio término también, por cierto, ¿no? Que fue a finales del 2017. Fijaos, ahí lo tenéis. Todo el dinero que entró se fue, prácticamente todo. Y eso lo que hace es generarte, claro, te ha calentado la economía un montón y de pronto ¡fum!, te la enfría. Te generan unos desequilibrios tremendos y ahí es donde surgieron todos los problemas macroeconómicos. O sea, que te venga dinero de fuera puede ser una maldición si enseguida te la pueden retirar. O sea, es casi peor que no entre el dinero. Es casi peor. Entonces, fijaos que Milei se está salvando de esto. No le va a pasar un Macri porque no están invirtiendo ahora en Argentina. Antes se invertían en Macri porque se daban las condiciones. Era la primera vez en mucho tiempo que había un gobierno que no era kirchnerista. Pero ya Milei tiene los mismos ministros. Se codea con los mismos. Necesita el apoyo de los de Macri para seguir gobernando. O sea, los inversores dicen, a mí no me la jugáis otra vez. Yo aquí no invierto. Porque ya me la jugasteis en el año 2017-2018. Que por cierto, muchos de ellos ganaron muchísimo dinero, pero otros perdieron también muchísimo. Depende el momento que te salieras de la inversión, ¿no? Entonces, en Argentina se encuentra hoy en otra situación. A Milei le encantaría estar en la situación de Macri, en la que le entraba muchísimo dinero porque se fiaban y confiaban. Pero eso acabó muy mal y ahora es que no está ocurriendo. Lo cual puede ser algo positivo para Milei porque al menos no va a tener el bombazo, ese shock que tuvo Macri. Muy probablemente eso no ocurrirá. Por lo tanto, ¿cuál es la otra vía de financiación? Ya lo sabéis, el sector público extranjero, el sector público internacional, el Fondo Monetario Internacional, quien ha sacado las castañas del fuego al gobierno de Milei, eso sí, de forma temporal, porque todo ese dinero de 20.000 millones de dólares que le ha prestado, hay que devolvérselo. Hay que devolvérselo en algún momento. ¿Con qué dinero? Si hay un déficit por cuenta corriente que te está secando los dólares de tu economía. Y además, recordarlo por otros vídeos, estamos en el mejor momento de entrada de dólares en Argentina, por la cosecha gruesa, con la soja y otro tipo de producto agropecuario. Entonces, si ahora en el mejor momento de todos, Argentina se sigue secando de dólares,
No os quiero contar lo que va a ocurrir a partir de septiembre u octubre. Va a ser una locura. Se va a depreciar la moneda, va a tener que cambiar el tipo de cambio, las bandas esas de las que estamos hablando, porque si en el mejor momento se sigue saliendo dólares y tienen que recurrir al Fondo Monetario Internacional, pues imaginaos cuando las cosas vayan mal, cuando haya menos entrada de dólares. Fijaos aquí lo que tenéis, las reservas internacionales de Argentina, sobre todo dólares, iban cayendo, hasta que llegó el FMI y lo rescató. Ahí podéis ver cómo aumenta. Pero ahora, desde entonces, ¿qué pasa? Que siguen cayendo, se siguen a la misma velocidad. Y encima son dólares que no son suyos, que lo tiene que devolver en algún momento. O sea, esto es que es la receta para el desastre. Fijaos que Milei dice, se puede vivir con déficit por cuenta corriente, lo cual es técnicamente cierto, hemos visto que muchos países lo hacen, pero cuidado con cómo lo haga, porque si no te está entrando inversión extranjera directa, mal asunto, porque si tampoco te está entrando inversión de capital golondrina, también mal asunto, y el poco que te entra es carísimo, mal asunto, porque tienes que recurrir ¿a quién? A Fondos Monetarios Internacionales, bancos mundiales y otros tipos de organismos, que encima te van a exigir que le devuelvas el dinero en el futuro. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Así que fijaos que Milei en su discurso está diciendo, hoy en sí se puede mantener el déficit por cuenta corriente porque te viene alguien de fuera y del sector privado, dice, y te lo financia, pero eso no está ocurriendo en Argentina, ni va a ocurrir por lo que he explicado ya. No va a ocurrir. Lo único que tenemos es que el gobierno de Milei se está manteniendo a flote de momento por el FMI, un organismo público. O sea que vaya liberal libertario que has tenido que ser rescatado por un organismo público. Recuerdo que los accionistas del Fondo Monetario Internacional son estados. Francia, Alemania, Estados Unidos. Todos esos están rescatando al gobierno de Milei, al gobierno más liberal libertario de la historia. Es que es ridículo, es que es bochornoso. Y por si fuera poco, os traigo aquí un vídeo para que nos riamos ya y terminemos de tumbar el análisis de este hombre. Porque Milei, fijaos lo que dice. Esto lo dijo el otro día, no hace un año, no hace unos cuantos meses, no, el otro día. ¿Qué es lo que hace un político, digo, cuanto más populista, que hace? Toma deuda. ¿Por qué toma deuda? Porque la fiesta de hoy la financian nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, claro. La fiesta de hace unos par de años la tuvo que pagar usted, ¿o no? Exacto, tal cual. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted le tira a nosotros eso nos parece profundamente inmoral. Porque, digamos, imagínense, usted se va de joda y... La paga mi hijo. Sí, o su Agustín, nieto. Claro. ¿No le parece una inmoralidad? No, está claro, no. Si yo me voy de joda, la pago yo. Exacto. Le voy a cagar la vida a mi pibe. Bien, exacto. Ese es el por qué la deuda es inmoral. Entonces, ¿qué hace un político? Lo primero que hace es ir por la deuda. Me endeudo a futuro. Total, que lo pague Montoto. Exacto. Que la pague el que viene atrás. Sí. Es alucinante. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Es lo que está haciendo él. Y insisto, que esto no lo dijo cuando era diputado y no sé qué. No, lo dijo el otro día, siendo presidente del gobierno, jefe de Estado de Argentina. Fijaos, la deuda pública, cómo está creciendo en Argentina. No para de crecer. No para de crecer, además, en términos oficiales, que hay un truco ahí que ya sabéis que son los intereses que están ocultos, ¿vale? Están capitalizados y no cuentan como toda la deuda pública que debería haber. Pero que fijaos que la deuda sigue subiendo. Aquí no está incluida la del Fondo Monetario Internacional, ¿vale? O sea que Milei, que no le están prestando porque no se fían, porque el riesgo país es muy elevado, porque no hay infraestructura por su propia culpa, por los motivos que queráis, pero no le está entrando dinero a Argentina. Por eso está tan desesperado con necesito que haya dólares, que la gente lo saque del colchón, lo que sea. Pues fijaos, ¿cómo está saliendo del paso? Endeudándose, aumentando la deuda. Y lo hace además a través de intereses capitalizados, que ya hablamos en otro vídeo, ¿vale? Que lo que hace es maquillar los datos del superávit para que pueda decir, tengo superávit, que fijaos que es la barra azul de este gráfico, ¿vale? Ahí la tenéis, cuando en realidad debería ser la roja, la naranja, que son todos los intereses que debería estar pagando a los acreedores, pero que no les paga, los capitaliza y los mantiene ahí debajo de la alfombra. Pero en algún momento los tendrá que pagar. O sea, es un gobierno que se endeuda muchísimo. Y ojo, que no se me malinterprete, si te endeudas en tu propia moneda, tienes mucho más margen de maniobra porque esa deuda la puedes pagar cuando quieras. Pero es que Milei va a lo loco y se endeuda en dólares, que es una moneda que no controla y que encima no le entra. E insisto, que estamos en el mejor de los casos posible, en el mejor momento de Milei, en junio, que es cuando tiene la cosecha gruesa, y aún así salen dólares del país. ¿Sabéis cómo ha salido de este paso también?
ya lo comentamos, creando dinero. El Banco Central creó el otro día un montón de dinero, no me acuerdo la cantidad exacta, pero aquí lo tenéis en un gráfico, para hacerse con dólares en el propio, pesos en el propio tesoro público, porque ya se le está empezando a vaciar, y ahí tenéis el incremento. O sea, que está haciendo lo que hacen todos en cualquier caso. Que no digo que sea bueno o malo, lo que digo es que es un hipócrita, es un cínico. Dice, no, el que se endeuda es un cabrón y no sé qué, pero si es lo que está haciendo él. Luego dice, el que crea dinero es un cabrón, pero si es lo que está haciendo él. Si es que es un farsante, es un tío muy, muy mentiroso, y encima se escuda en una teoría económica que parece más o menos seria, ¿no? Dice, bueno, déficit por cuenta corriente se puede mantener y tal. Bien, pero es que no te están manteniendo el déficit por cuenta corriente agentes privados, insisto. No lo están haciendo, y en el mejor momento del año para hacerlo. Pues imaginaos qué es lo que va a ocurrir luego, qué es lo que va a ocurrir a partir de agosto o septiembre. Pues ya lo sabemos, se va a secar todavía muchísimo más las cuentas internacionales, de reservas internacionales, se va a depreciar el peso con respecto al dólar, no sé si tendrán que cambiar incluso el sistema cambiario, no van a poder hacer frente a la deuda del FMI, van a tener que posponérselo, y que el FMI lo hará encantado con tal de que llegue a octubre con una inflación controlada. Pero es que están poniendo toda la carne en el asador para que la inflación esté controlada, que más o menos le está saliendo dentro de una escala muy elevada que tiene de inflación Argentina, pero a costa de endeudar a todo el país, a costa de generar unos desequilibrios macroeconómicos que en algún momento explotarán. Así que este es el plan de Milei hasta octubre, porque luego será otro, pero ni está funcionando ni funcionará. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.